Hola, hola, hola. Bienvenido a este cuarto encuentro del programa Inicio Rápido. Hoy vamos a ver ACMs. Cómo hacer los ACMs y después cómo entregarlos. Son dos cosas bien distintas. Pero antes de meternos de lleno en eso, vamos a repasar algunos conceptos que vimos en los encuentros anteriores. El primer concepto que quiero recordarte es el embudo de conversión. En el embudo de conversión están los pasos del negocio. Primero prospectás. Después, como consecuencia de la prospección, surge un prelisting. El prelisting es la primera reunión con un cliente. Después del prelisting hacemos el ACM y entregamos el ACM. Es lo que vamos a ver hoy. Después, como resultado de la entrega de ese ACM, captamos propiedades para finalmente venderlas. Te repito, en el embudo de conversión con sus porcentajes de efectividad están los pasos del negocio. Primero prospectás. Déjame hacer un repaso de la prospección. La prospección son aquellas acciones que nosotros hacemos para contactar y para conseguir clientes. ¿Qué sería esto? Tener tu base de relaciones, tener un sistema de interacciones en el cual vas a aplicar sobre tu base de relaciones. Y en este sistema de interacciones tenés que determinar algunas cuestiones como por ejemplo, cuándo lo vas a hacer, cuándo lo vas a aplicar, a quiénes y con qué fin. Por ejemplo, en una primera instancia, tu primer objetivo puede ser darte a conocer como agente inmobiliario. Que las personas de tu entorno, de tu círculo, sepan que sos agente inmobiliario, que estás en este rubro, en esta actividad. Luego, con el tiempo, el sistema de interacciones tiene que ir haciendo que los contactes sistemáticamente una y otra vez para activarles el SARA, para que te tengan en el top of mind como agente inmobiliario, para que te relacionen con el rubro inmobiliario. ¿Para qué? Obviamente para que te recomienden. Porque la base de este negocio son los referidos. Después con el tiempo, a medida que los vayas contactando, los vas a ir educando a tus contactos, a tu base de relaciones, sobre cómo vos los podés ayudar a ellos con sus necesidades inmobiliarias y cómo ellos te pueden ayudar a vos recomendándote con personas de su círculo. Para finalmente con el tiempo tener clientes y hasta conseguir fans inclusive. De ahí que se desprenden estos paradigmas que es este negocio se basa en las personas, no se basa en las propiedades. Por eso decimos que es un negocio relacional y no transaccional. Porque, repito, se basa en los vínculos, se basa en las personas, no se basa en las transacciones, no se basa en las propiedades. De ahí que decimos que matemáticamente hablando, el 85% de este negocio es la generación de leads, es la generación de contactos. Y tu objetivo final es convertirte en el agente inmobiliario preferido, elegido y recomendado por la mayor cantidad posible de personas. Entonces, como consecuencia de todo este trabajo, todo este enorme trabajo que es la prospección, aparece un comprador, aparece una persona a quien le referís el negocio a otros agentes y también aparece un vendedor, por ejemplo, una persona que te dice: hola, yo quiero comprar mi propiedad, me pasó tu teléfono Juancito, quiero vender una propiedad y te contacto por esa razón. Entonces ahí aparece el prelisting. Hago un pequeño resumen del prelisting. El prelisting es esa primera reunión que tenemos con el propietario en el cual vamos a conocerlo. El objetivo de esa reunión es generar un vínculo con el propietario y también conocer el interés. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su proyecto? ¿Por qué quiere vender? Le hacemos todas las preguntas que siguen. ¿Por qué? Tiempo, precio, experiencia, ubicación, con quién toma la decisión, qué espera de nosotros. Es el Potipreu Exconés. Nos vamos con la información necesaria para poder hacer el ACM. Ahora en un ratito vamos a conversar sobre eso. Luego entregamos el ACM para finalmente captar la propiedad y venderla. Otro concepto que quiero recordarte es que este negocio tiene tres variables principales: ticket, volumen y expertise. El ticket obviamente es el valor de las propiedades, de hecho lo que vamos a determinar con los ACM. Cuanto mayor sea nuestro ticket promedio, más ganancia obtendremos. Cuanto mayor sea nuestro volumen del negocio, o sea, cuanto más clientes tengamos, cuanto más prospectemos, cuanto estemos en contacto con mayor cantidad posible de personas, más negocios vamos a generar, entonces más ganancia también. Y por último, la expertise. Son nuestras habilidades como agentes inmobiliarios y esto con el tiempo también nos va a dar volumen. ¿Por qué? Porque a medida que te vayas convirtiendo en experto, vas a ir obteniendo fans y la gente te va a recomendar cada vez más. Entonces, el expertise no solo te va a dar herramientas para hacer cada vez mejores operaciones y cada vez tener un porcentaje de efectividad mayor, con el cual vas a tener más ganancia, sino que además con el tiempo te va a dar más volumen. Ticket, volumen y expertise. Entonces,
Vamos concretamente a la parte de ACM. El ACM, análisis comparativo de mercado, lo vamos a separar en dos partes. Por un lado es la confección del ACM y luego es cómo entregamos ese ACM al cliente. ¿Y por qué lo separamos? Porque son conceptos bien distintos. En la confección del ACM empleamos datos duros, estadísticos, metros cuadrados, variables macroeconómicas, situaciones puramente lógicas y analíticas. Y en la entrega del ACM nos vamos para otro lado, nos vamos más para el lado de la emoción. Empleamos estrategias de negociación, de persuasión. Vamos con la primera parte. Para hacer el ACM, para determinar el valor de las propiedades, básicamente lo que hacemos es compararlo con otras propiedades. Para explicarlo de una manera simple es, si tenemos una propiedad que tenemos que hacer el ACM y tenemos otras tres propiedades muy parecidas, las cuales las vendimos, una en $100.000, las otras en $100.000, la tercera en $100.000, entonces esta que es muy parecida, concluimos que también vale $100.000. Es una manera muy simple de decirlo, pero esa es la esencia del ACM. Buscar comparables, los más parecidos posibles, ver en qué valores se vendieron, como para estudiar cuál es el valor máximo que podemos conseguir por la propiedad. Y así determinamos el valor. Quiero que se entienda esto. Lo que buscamos al hacer un análisis comparativo de mercado es determinar el valor máximo de la propiedad. Repito, buscamos determinar el máximo valor en el cual se podría vender una propiedad. Literalmente, el máximo precio. Es como si fuese una especie de subasta, imagínate, y vos le preguntás a 10 personas, ¿cuánto pagas vos por la propiedad? Y vos, y vos, y vos, y vos. Entonces decís, ok, vos sos el que más la paga. Ok, eso es lo que buscamos con un ACM. Esto multiplicalo por miles y miles y miles. Entonces, hacemos un análisis riguroso para determinar el máximo. Pero que quede claro esto, como un concepto, lo que se busca es el máximo precio posible. Siempre y cuando ese máximo precio esté en equilibrio con la oferta y la demanda. Tenemos que respetar el principio básico de la economía de equilibrio entre la oferta y la demanda. ¿Por qué? Digamos, a ver, si uno quisiese vender una propiedad y diga, bueno, ok, la voy a poner barata sin demasiados análisis, obvio que se va a vender barata, digamos, ¿no? Pero esto no es algo conveniente para el propietario. Tiene un perjuicio porque lo podríamos vender más caro. Entonces, no hacemos eso, la tratamos de vender al máximo precio posible. Pero por otro lado, insisto, respetamos el equilibrio entre la oferta y la demanda. ¿Por qué? Porque si no, si la llevamos muy arriba, lo sobrevaluaríamos, los llevaríamos por arriba de lo que se determina como valor de mercado y la conclusión sería que la propiedad no se vende. ¿Por qué? Porque está sobrevaluada. Entonces, así como es perjudicial para un propietario poner un valor bajo, barato, regalarla, como diría un propietario, no le conviene, porque económicamente no le conviene. Bueno, tampoco le conviene sobrevalorarla de tal manera que no se termine vendiendo, porque también implicaría un perjuicio para el propietario esto. Perjuicio potencialmente económico, dependiendo de las condiciones del mercado, perjuicio de tiempo, perjuicio de que le generarías falsas expectativas de algo que no se va a cumplir y por sobre todas las cosas no vas a cumplir el rol para el cual te convocaron, que es vender la propiedad. Y consecuentemente lo más grave de todo es que terminarías no convirtiéndote en ese agente inmobiliario de confianza en el cual vos tenés que convertirte. Recuerda que ese siempre es tu objetivo principal, ser el agente inmobiliario de confianza preferido, elegido, recomendado por todo tu círculo. Entonces, ¿cómo te vas a convertir en el agente inmobiliario de confianza? Haciendo que cada caso sea un caso de éxito. Y en esto también incluye una confección adecuada del ACM, entregándola en el máximo valor posible, pero sin llegar a un punto en el cual lo subiste tanto que no se venda. Insisto y repito, hay que buscar el equilibrio entre la oferta y la demanda, el máximo precio sin irte demasiado para arriba, cosa que no se venda. Entonces vos podés decir, ok, perfecto, voy a hacer el ACM, ¿qué debería tener en cuenta? Ok, tengo que buscar comparables. Mira, te digo tres cosas puntuales. Lo primero, tenés que conocer al detalle el sistema de RE/MAX. Obtener la mayor cantidad de información posible. Entonces, lo primero que te digo es, metete en el sistema, involucrate, conocelo de punta a punta, apretá cada botoncito que encuentres, mete todos los filtros, sacá los filtros, conocelo de punta a punta. Usa el máximo potencial del sistema. Conocé el sistema que nosotros tenemos en nuestra red para obtener la información de todas las propiedades vendidas.
La segunda cuestión que te menciono es, esto también es un tema de expertise y también de cantidad. Entonces, hace todos los ACMs que puedas. En este momento es importante que practiques. Entonces, podés empezar haciendo 5, 6, 10 ACMs. Hacé el ACM de tu casa, hacé el ACM de un amigo. Hacé muchos ACMs para practicar. ¿Por qué? Porque ¿cuándo te vas a convertir en un experto haciendo ACMs? Y cuando hagas, no sé, 100, por ejemplo. Entonces, empezá a sumar cantidad. De hecho, pensá que si vos haces 5 ACMs como práctica, cuando te llegue un ACM real, vas a estar bastante más experto que con respecto al primero. Entonces, por más que parezca algo bastante simple, es hacelo, llevarlo a la práctica. Empezá a hacer muchos ACMs. Y lo tercero que quiero mencionarte es, el ACM no es un número exacto, no es un número absolutamente preciso. Nunca un ACM debería darte 123.244, por ejemplo. El ACM tiene un pequeño rango de variación, tiene un pequeño rango de negociación. Ese rango, inclusive un margen de error también. Ese rango no debería ser superior aproximadamente entre un 5% y un 10% como máximo. Es decir, como conclusión del valor de un ACM, vos podrías decir, mira, la propiedad está entre 100.000 y 105.000 dólares. Yéndolo al máximo porcentual de variación, entre 100.000 y 110.000. Más de un 10% ya es mucho. Un 5% es lo ideal. Entonces, ¿por qué presentas un rango? Porque siempre hay una pequeña negociación, porque siempre hay un pequeño margen de error, porque siempre hay cierta subjetividad puesta sobre los ACMs. Entonces, cuando le presentás un ACM a un propietario y le decís entre 100.000 y 105.000 dólares, ¿qué le estás diciendo? Menos de 100.000 dólares, podríamos decir que no convendría venderlo. Creemos que alguien lo pagaría 100.000 dólares, tal vez 102, tal vez 105 en el mejor escenario. Más de 105 ya nadie te lo va a pagar, ya se va de valor de mercado. Empiezan a aparecer otras propiedades de mejores prestaciones en base a esos valores superiores a ese monto. Ahora, supongamos que decís, ok, perfecto, Gaby, voy a empezar a accionar, voy a empezar a hacer ACMs, de paso voy a conocer el sistema, voy a empezar a sumar cantidad. Soy consciente de que el ACM es un pequeño rango de negociación, entre un 5%, 10% como mucho. ¿Y qué variables debería tener en cuenta a la hora de determinar un ACM, a la hora de buscar comparables? Te voy a nombrar las 5 características principales que tenés que tener en cuenta a la hora de confeccionar un ACM. La primera característica es el metraje de la propiedad, el tamaño de la propiedad. Decimos el metraje porque lo dividimos por metros cuadrados como para tener una unidad de medida. Los metros cuadrados funcionan muy bien, por ejemplo, en propiedades como departamentos o PHs. En casas también funcionan, pero hay que tener en cuenta también las características de la casa. Es decir, una casa de 600 metros cuadrados, que es algo particular en relación a una casa de 300 metros cuadrados, posiblemente no agregue tantas funcionalidades superiores. Y no es que la casa de 600 metros cuadrados vale el doble que la de 300 metros. Simplemente tomamos en cuenta el metraje como una de las tantas características de la propiedad. Pero déjame decirte esto, vendemos propiedades, no vendemos baldosas. Entonces, ¿el valor por metro cuadrado es importante? Sí, obvio que es importante. Pero lo que importa es para llegar a una conclusión final del valor de la propiedad. Entonces, característica 1, metros cuadrados. En los metros tenemos metros cubiertos, que serían básicamente bajo techo, lo que está construido. Y también tenemos el metraje descubierto, como podría ser un patio, un balcón, una terraza. El metraje descubierto normalmente tiende a considerarse aproximadamente que vale entre un 30 y un 50% de lo que vale el cubierto. Entonces, con esta característica, ¿qué quiero decir? Cuando busques comparables, busca comparables de un metraje similar. En lo posible que no supere un 20% de diferencia. O sea, vos haces una ACM en realidad, de un departamento, por ejemplo, de 40 metros cuadrados. Bueno, busca comparables de departamentos de entre 36 y 44 metros como máximo. ¿Por qué? Porque si tomas un comparable de un departamento de 60 metros cuadrados, ya es mucha la diferencia del metraje. Y cuanto más grande es la propiedad en metros, el valor por metro cuadrado tiende a bajar, por un tema de oferta y demanda. Porque básicamente hay cada vez menos personas dispuestas a comprar una propiedad a medida que va incrementándose el precio. Acordate lo que te dije antes, hay que respetar el equilibrio entre la oferta y la demanda.
Entonces, es importante que cuando compares, cuando busques comparables, cuando analices la característica tamaño o metros de la propiedad, busques comparables lo más similares posible. Repito, si tomas por ejemplo, una propiedad de 100 metros cuadrados, bueno, no tomes metrajes superiores a 120 o inferiores a 80, que sean similares. Otra característica que tenés que tener en cuenta es el estado y la antigüedad de la propiedad. Una cosa es una propiedad a estrenar, otra cosa es una casa de 70 años a reciclar. Entonces, hay que tomar también en cuenta esta característica para buscar comparables que tengan un estado similar y una antigüedad similar, lo más parecidas posibles. Podríamos decir, por ejemplo, en antigüedad podemos considerar propiedades a estrenar, propiedades de hasta 5 años, de 10 años, de 20 años, de más de 40 años, de más de 100 años. Y los estados lo mismo, podemos tener en perfecto estado, en buen estado, en mal estado, a reciclar y combinarlos. Por ejemplo, una propiedad a estrenar, lo más probable es que esté en excelente estado. Una propiedad de 20 años de antigüedad puede ser que esté antigua, en buen estado, a reciclar, reciclada nueva, reciclada hace 10 años, una propiedad en perfectas condiciones. Obviamente la antigüedad tiene mucho que ver con el estado, ¿no? Lo más probable es que una propiedad a estrenar esté en perfecto estado. Y una propiedad que tiene 40 años de antigüedad, bueno, va a depender si se recicló o no, si el propietario lo cuidó o no, si se refaccionó, si se modernizó, si está en perfecto estado pero antiguo. Bueno, hay que analizarlo para buscar comparables de estados y antigüedades similares. Entonces, característica 1, metraje. Característica 2, el estado y la antigüedad de la propiedad. Característica 3, y la que más influye en la oferta y la demanda, es la ubicación. Los comparables tienen que ser de zonas similares. ¿Por qué? Porque eso, insisto, es la variable que más te influye en el equilibrio entre la oferta y la demanda. Por ejemplo, hablando de la capital federal específicamente, Puerto Madero tiene mayor demanda que Pompeya. O sea, más personas quieren irse a vivir a Puerto Madero, eligen Puerto Madero en relación a Pompeya. Como un ejemplo lo digo. Entonces, ¿qué hace? Como hay más demanda, los precios suben para equilibrar la oferta y la demanda. Como hay menos personas queriendo ir a Pompeya, los precios bajan. Entonces, conclusión simple, bueno, Puerto Madero es más caro que Pompeya. Entonces, si tasás una propiedad en Pompeya, busca comparables de Pompeya. Si tasás una propiedad en Puerto Madero, bueno, busca comparables de Puerto Madero preferentemente. Y con la ubicación no me refiero solamente a un barrio, porque dentro de un barrio puede haber un montón de variaciones de precios y de valores en función de la demanda que tengan. Si agarrás, por ejemplo, un barrio como, no sé, Flores, como un ejemplo, está el centro de Flores que tiene un determinado precio. Si te vas 15 cuadras del centro de Flores yendo para el lado sur, cruzaste la autopista, el precio es sustancialmente distinto. Y si avanzás 10-15 cuadras más para el sur, estás en el Bajo Flores, sustancialmente distinto el precio, sustancialmente inferior. Entonces, en un mismo barrio, te lo digo como un ejemplo, podés tener diferentes valores. ¿Por qué? Porque la ubicación no es lo mismo. ¿Estamos en el mismo barrio? Sí, obvio, pero la zona cambia. No sé, te puedo dar miles de ejemplos así. Mataderos, tenés una zona que es más industrial, que hay galpones, y tenés una zona más gastronómica y residencial. Los precios son sustancialmente distintos. Entonces, cuanto más conozcas la ubicación, cuanto más experto seas de esa zona, más chances de hacer ACMs adecuados. Repito, característica 1, metraje. Característica 2, estado y antigüedad. Característica 3, la más importante de todas, ubicación. Característica 4, características especiales. ¿A qué me refiero con características especiales? A ver, las propiedades no son commodities, no son todas iguales. De hecho, los comparables que usamos no necesariamente son exactamente iguales. Buscamos que sean lo más parecidos posibles, sí, obvio. Buscamos que sean idénticas, sí, si se pudiera, sí. Pero siempre hay alguna variación. Inclusive, aunque sea un departamento a estrenar en un edificio, que son todas unidades exactamente iguales, del mismo metraje, no es lo mismo. Una es al frente y otra es al contrafrente. Una está en un piso 10 y otra está en una planta baja. Entonces, son todas características específicas de la propiedad que hace que el precio pueda subir o pueda bajar. Porque puede hacer que eso aumente la demanda o la baje. Te doy dos ejemplos como para que se entienda la idea.
Si vos tenés como un comparable, estás evaluando una propiedad que está en un piso 20 y tiene una vista espectacular, es silencioso porque es alto, es luminoso, bueno, es una característica especial de esa propiedad que hace que el valor suba. Si vos lo comparás con, por ejemplo, con otros departamentos que están en un tercer piso. Porque tenés menos luz en el tercer piso, tenés una vista que no es tan significativa como la de un piso 20. Entonces, encontraste una característica especial de esa propiedad que hace que el precio suba. ¿Por qué? Y porque mucha gente va a decir, me gusta más este, es más luminoso, tiene mejor vista, es más silencioso, me encanta, lo quiero comprar. Entonces, va a haber más interesados. Imaginemos como esta subasta que te dije antes. Hay más gente que la quiere comprar, entonces el precio sube porque aumenta la demanda. También puede ser que haya características que jueguen en contra. O sea, que te nombré un caso de una que subiría el precio, pero también hay un montón de características que a veces hace que bajen el valor de una propiedad. Por ejemplo, un tercer piso por escalera. Esta propiedad en un tercer piso por ascensor valdría $100.000. Pero como tiene un tercer piso por escalera, bueno, el precio tiene que ser sustancialmente distinto. Porque cualquier persona te va a elegir no subir escaleras si teniendo un ascensor, ¿no? Entonces, tenés un tercer piso por escalera, el precio baja. Tenés un segundo piso por escalera, baja un poquito menos. Tenés un primer piso por escalera, baja aún menos. Entonces, hay que tener en cuenta las características especiales de esa propiedad. ¿Es luminosa? ¿Es oscura? ¿Es un segundo piso por escalera? ¿Tiene una buena altura? ¿Se recicló de una manera muy específica? Bueno, hay que evaluarlo. Y la última característica a tomar en cuenta son las variables macroeconómicas. Tenés dos variables macroeconómicas fundamentalmente. Una es el tipo de cambio y otra es la situación general del mercado, si estás en un mercado a la alza, a la baja o en un mercado estable. Déjame explicártelas. La variable del tipo de cambio se refiere a que como las propiedades las comercializamos en dólares, cuando vos selecciones un comparable, tiene que ser a un tipo de cambio similar al día de hoy. Y si el tipo de cambio no es similar, tenés que ajustarlo. Te lo explico así. Supongamos que vos tomaste un comparable de una propiedad que se vendió en $100.000. Bueno, y este comparable se vendió hace 6 meses atrás. Ok, de hace 6 meses a hoy, si hubo una determinada inflación y el dólar aumentó en la misma proporción, estamos bien, es un tipo de cambio similar. Ahora, si en el medio de esos 6 meses hubo una devaluación muy grande, algo que puede suceder en Argentina, entonces va a haber que corregir ese desfasaje. ¿Por qué? Porque supongamos que la inflación fue de un 10%, pero el dólar aumentó un 30%. Bueno, ese 20% está desfasado. ¿Y por qué? Básicamente porque la sociedad argentina, en su gran mayoría, cobra en pesos. No es nuestro caso, pero la gran mayoría cobra en pesos. Entonces, sucede que el acceso a los dólares es cada vez más complejo, porque está cada vez más caro. Entonces, baja la demanda, entonces bajan los precios. Hay que corregir ese pequeño desfasaje del tipo de cambio, sobre todo cuando hay grandes devaluaciones. Y la otra variable macroeconómica que tenés que tener en cuenta es el mercado. Si estás en un mercado a la alza, si estás en un mercado estable o si estás en un mercado a la baja. Un mercado a la alza, ¿qué sería? Todas las propiedades aumentan un X porcentaje por mes en dólares. ¿Por qué? Porque básicamente va aumentando la demanda. Entonces, todos los meses las propiedades aumentan. Supongamos que las propiedades aumentaron un 1% por mes fijo en promedio y vos tomas un comparable de hace 6 meses atrás. Bueno, entonces vas a tener que sumarle a ese comparable un 6% más. ¿Por qué? Porque estás en un mercado a la alza, suben un 1% por mes las propiedades. Tomaste un comparable de hace 6 meses atrás, bueno, entonces aumentó un 6% más. Si la propiedad se vendió en $100.000 en ese momento, ahora se vendería en 106. Eso si estás en un mercado a la alza. Si estás en un mercado estable, bueno, no subieron, no bajaron los valores de las propiedades en dólares desde el momento del comparable a hoy, entonces usas el mismo valor. O puedes estar en un mercado a la baja. Por ejemplo, que todas las propiedades bajen un 1% por mes, como un porcentaje promedio, ¿no? Entonces, si tomaste un comparable de hace 6 meses atrás, bueno, se vendió en 100.000, bueno, hoy es 100.000 menos un 6%, porque es lo que todo el mercado va determinando que va bajando. Como un ejemplo, desde el 2015 hasta el 2017, casi principios del 2018, el mercado estuvo a la alza, fueron aumentando los precios. Desde
principios del 2018 al día de hoy, por ejemplo, 2022, estuvimos en un mercado a la baja. Desde esa fecha, desde el 2018 a hoy, todos los meses las propiedades bajaron un puntito. Llegamos a más o menos un 30% de baja desde ese momento a hoy. Entonces, repito las 5 características que tenés que tener en cuenta a la hora de buscar comparables. Metraje, estado de antigüedad, ubicación, las características especiales de la propiedad y después las variables macroeconómicas, como el tipo de cambio y el tipo de mercado en el cual estás. Ahora bien, vamos a pasar a la parte que haces la entrega del ACM. Cuando hiciste el ACM, determinaste el valor, tomaste en cuenta un montón de variables como metraje, características macroeconómicas, cuestiones arquitectónicas y un montón de datos duros, datos específicos, datos concretos, medibles, datos que están sujetos a la lógica. Pero ¿qué pasa cuando entregamos el ACM? El propietario no lo recepciona normalmente con tanta lógica, sino que lo recepciona más con emoción. Por eso ahí entran estrategias de negociación, de persuasión, de comprender para ser comprendido. A ver, cuando hicimos el ACM, determinamos el valor. Ok, perfecto, es un dato frío. Ahora bien, cuando hicimos el prelisting, le preguntamos al propietario, ¿por qué querés vender? Además de todas las preguntas que hicimos. ¿Cuál es tu interés? ¿Cuál es la razón de todo este proyecto? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que buscas? ¿Cuál es esa necesidad insatisfecha? ¿Cuál es tu interés? Ok, entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos expectativas, tenemos sueños, tenemos esperanzas, tenemos un montón de, vamos a decirle, cuestiones más blandas, más emocionales. Entonces, a la hora de entregar el ACM, tenemos que usar estos datos duros obtenidos en la confección del ACM y tenemos que tener en cuenta estos datos blandos sobre los sueños y las expectativas, qué es lo que el propietario quiere, qué es lo que le gustaría que suceda, para darle la información en función de sus expectativas. De ahí que hablo que hay un margen de negociación y hablo, digamos, de plantearlo desde sus expectativas. Vamos a suponer esto, ¿no? Puede ser que alguien venga y te diga, ok, perfecto, entiendo tu ACM, me parece lógico, me parece viable, arranquemos, genial, está buenísimo, firmamos, vendemos la propiedad, espectacular. Pero ¿qué puede pasar? Puede ser que alguien también lo recepcione desde la emoción y te diga, no, mira, tu ACM me parece poco, quiero que valga más mi propiedad. Sin ningún tipo de fundamento lógico, simplemente porque quiere que valga más. ¿Por qué? Porque le gustaría que valga más, porque tenía la expectativa de obtener más dinero por su casa, porque simplemente tiene ganas de especular, no importa la razón. Entonces, nosotros cuando entregamos el ACM, sabiendo que puede pasar esto, tenemos que ir al porqué, tenemos que ir a la razón, al interés del propietario. Si recordás en otro encuentro, te hablaba de la diferencia entre posición e interés. El interés es esa necesidad insatisfecha, ese objetivo que se busca. Y la posición son los pasos intermedios para llegar a ese determinado interés. Entonces, cuando presentamos una ACM es importante ir al interés, ir al porqué, ir a la razón de todo esto. Que el número sea simplemente una posición intermedia para obtener el resultado que el propietario quiere. Por ejemplo, uno dice, mira, quiero vender mi propiedad, quiero vender mis 2 ambientes porque quiero, con este dinero más otro capital, por ejemplo, tener un PH con patio, porque quiero un espacio abierto, porque quiero tener un perro, no sé. Genial. Entonces, ¿cuál es el interés del propietario? El espacio abierto, tener un perro. Entonces, cuando le presentamos el ACM y le decimos el valor de su propiedad que necesita vender para comprar esa propiedad que busca, para obtener ese espacio abierto, se lo presentamos desde ahí, desde su para qué, desde su propósito, desde su razón. Entonces le decimos, mira, podemos conseguir este espacio abierto que vos estás buscando. El camino es este. Vendemos tu propiedad en este número. Mira, te explico cómo concluimos este número. El ACM vale tanto, 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 comparables acá, allá, lo explicas. Pero empezamos con el por qué. No empezamos con el cómo, empezamos con el por qué, con el propósito, con el proyecto en sí mismo. Entonces, resumiendo un poco todo, hacemos el ACM para determinar el valor máximo de la propiedad, buscando el equilibrio entre la oferta y la demanda.
Cuando se lo presentamos, tenemos en cuenta los datos técnicos para presentarlo de una manera que sea compatible con las emociones del propietario. Lo que te sugiero que hagas ahora es varios ACMs como práctica. 5 por lo menos. Cuantos más hagas, mejor. También que sigas prospectando, que sigas trabajando en todos los pasos del embudo de conversión. En nuestro próximo encuentro vamos a ver algunos conceptos de negociación para que te sirvan tanto en una oferta como por ejemplo en un prelisting e inclusive también en la entrega del ACM, que es algo de lo que vimos hoy. Te deseo lo mejor, el mayor de los éxitos y nos vemos un día de estos en la oficina. Chau.